Bien, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a todos aquellos aficionados a la astronomía. Hoy nos encontramos una vez más en el programa Astronomía en Casa. Recordemos que esta es una iniciativa del Departamento de Astronomía y Astrofísica y el Departamento de Astronomía, Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales. Nos encontramos transmitiendo desde la página de la Facultad de Ciencias Espaciales y de Presencia Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y UTV. Agradecemos a todos su conexión. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Y pues sobre el tema de hoy me acompaña el secretario académico de la Facultad de Ciencias Espaciales, Norman Palma, quien nos va a estar hablando de los mensajeros cósmicos del siglo XXI. Así que sin más preámbulos, los dejamos aquí. Siempre recuerde dejar sus comentarios y nosotros trataremos de ir evacuando todas las preguntas a medida que vayamos avanzando. Secretario. Hola. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo del lugar del planeta en donde nos vean. Bueno, es un verdadero placer estar esta noche para hablar sobre los mensajeros cósmicos del siglo XXI. Como esta no es una novela de suspenso, voy a comenzar contándoles a quienes les llamo los mensajeros cósmicos. Los mensajeros, como saben ustedes, son los que nos traen la información. ¿Y quiénes son los que nos traen la información desde cualquier lado del universo? Pues hasta hace poco teníamos básicamente un mensajero, la radiación electromagnética. Pero en los últimos 100 años hemos tenido un avance significativo en la tecnología, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y eso nos ha permitido agrandar nuestro espectro de mensajeros, y ahora en el siglo XXI nos vemos obligados a incluir otros tres mensajeros cósmicos: los rayos cósmicos, los neutrinos y las ondas gravitacionales. Vamos a hablar primero de la radiación electromagnética. Como pueden ver ustedes en la imagen, ahí tenemos una imagen de cielo, y básicamente lo que nosotros observamos cuando alzamos nuestra vista al cielo es algo como eso: estrellas, planetas, alguna galaxia. Si observamos a simple vista de repente Andrómeda, o las nubes de Magallanes si observamos desde el hemisferio sur, pero básicamente eso es lo que vemos. Sin embargo, la radiación electromagnética es mucho más que eso. La radiación electromagnética va más allá del visible, y precisamente de eso se dieron cuenta los físicos y los astrónomos del siglo XIX. ¿Y cómo se dieron cuenta? Experimentando. Es así como en 1800 este señor William Herschel descubre lo que hoy en día llamamos la radiación infrarroja. Él estaba haciendo un experimento, tal como se indica acá, pasando la luz del sol a través de un prisma, y cuando se hace esto, la luz blanca se descompone en los distintos colores. Él estaba caracterizando, entonces, utilizando distintos termómetros para ver el efecto de los distintos colores de la luz en esos termómetros, y se enteró que cuando él ponía un termómetro en esta región más allá del rojo, una parte donde nosotros no vemos luz, el termómetro también marcaba una temperatura, y de hecho era una temperatura casi superior a la que marcaban los otros termómetros. Él se dio cuenta entonces de que ahí había radiación, pese a que nosotros a simple vista no la podemos ver. Algo parecido sucedió en el año 1801. Johann Ritter descubrió la radiación ultravioleta haciendo este experimento que miran ustedes aquí, algo parecido a lo que hizo Herschel, solo que este señor estaba utilizando para tal fin
una sustancia química que con la radiación cambiaba. Básicamente era una especie como de velado de fotografía, y él observó que en la región que está más allá del violeta era donde mayor efecto había, razón por la cual él dedujo que ahí también había radiación, que es la que hoy llamamos radiación ultravioleta. Es decir, ellos expandieron, entre 1800 y 1801, expandieron nuestro rango de capacidad para recolectar información del visible al infrarrojo y al ultravioleta. Pero como veremos, la radiación electromagnética es más que eso. La radiación electromagnética está caracterizada o tiene distintos tipos que van desde las ondas de radio, pasando por el infrarrojo, el visible, ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Cada uno de ellos tiene un papel preponderante en la ciencia y, de hecho, en las actividades del hombre. Si ustedes observan, entonces, podemos caracterizar la radiación electromagnética y la podemos visualizar como ondas, como perturbaciones que viajan a través del espacio. En este caso, en el caso de las ondas electromagnéticas, pueden viajar en el vacío transportando energía. Y la otra visión, que no vamos a profundizar en ella hoy, es que la radiación electromagnética también se puede ver como un flujo de cuantos de energía a los que llamamos fotones. Entonces, la radiación electromagnética la podemos caracterizar ya sea por su longitud de onda o por su frecuencia. Y podemos tener fotones, podemos tener radiación electromagnética cuyas longitudes pueden ser más grandes que un edificio. De hecho, pueden ser del tamaño de una montaña. Y también podemos tener radiación electromagnética con ondas tan pequeñitas, aún más pequeñas que el núcleo de un átomo. En ese sentido, entonces, dependiendo de la longitud de onda que tenga la radiación, así será la energía que transporta. De hecho, es inversamente proporcional. A mayor longitud de onda, menor energía transportada, y sí es directamente proporcional la energía que se transporta con la frecuencia. Entonces, ahí tienen ustedes cómo podemos tener ondas de distintas longitudes. Por ejemplo, las longitudes de onda de lo que es microonda y radio andan ahí más o menos como del tamaño de los humanos. En la medida en que vamos descendiendo en las longitudes, vamos a encontrar que podemos tener radiación electromagnética del tamaño de las células, podemos tener radiación electromagnética del tamaño de las moléculas, podemos tener radiación electromagnética, en este caso los rayos X, que tienen longitud de onda del orden de los átomos y del tamaño de los átomos, y podemos tener radiación gamma que puede tener longitud de onda del tamaño, del orden del tamaño de los núcleos de los átomos. Así que la radiación electromagnética es muy rica, y lo interesante de esto es que dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia de la radiación electromagnética, así es el tipo de información que nos trae. Es decir, esta radiación electromagnética es producida por fenómenos físicos que se dan en alguna región del universo. Puede ser en los núcleos de las estrellas, puede ser en las atmósferas de las estrellas, puede ser en una explosión de una supernova, puede ser en un jet de una galaxia de núcleo activo, o puede ser en la expansión misma del universo. Eso es lo clave de la radiación electromagnética, que si sabemos cómo se produce, entonces tenemos la capacidad de descifrarla y extraer la información de ella. Es así como si ustedes, por ejemplo, hacen imágenes del Sol en distintas longitudes de onda, se van a dar cuenta de que no se ve de la misma manera el Sol. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen imágenes del Sol en distintas longitudes de onda y pueden ver cómo
Cuando cambiamos la longitud de onda, que puede ser en el visible, como esta imagen que se muestra acá, o puede ser en radio, o puede ser en ultravioleta, o puede ser en rayos X, dependiendo de la longitud de onda en la que le hacemos la imagen al Sol, vamos a ver distintos aspectos del Sol. Inclusive vamos a ver distintas regiones del Sol que pueden ir desde la parte más alta de la atmósfera, que es la corona, hasta la parte más profunda de su atmósfera, es decir, la base de la fotosfera. Eso entonces nos muestra por qué es tan importante que seamos capaces de observar en distintas longitudes de onda, en distintas frecuencias. Probablemente el Sol es un ejemplo interesante, pero no nos muestra realmente por qué es tan importante que observemos en distintas longitudes de onda. Probablemente un ejemplo más elocuente de eso es un tipo de galaxias de núcleos activos extremas en producción de energía llamados blazars. Estos objetos, como pueden ver ustedes, de acuerdo al modelo que tenemos actual de estos objetos, son tremendos monstruos del espacio que tienen jets y producen radiación en todas las longitudes de onda. En la medida en que estos objetos producen energía, nosotros vamos a recibir fotones en todas las longitudes de onda. Como dije, estos objetos son objetos extremos que tienen agujeros negros supermasivos en su centro, y eso hace entonces que la energía gravitacional de alguna manera se convierta en energía cinética y se formen esos jets. En el proceso entonces se va a producir todo tipo de radiación, sobre todo en esos jets. Se va a producir desde lo que es radiación electromagnética en radio, en infrarrojo, en microondas, como los rayos gamma. Los detalles de cómo se produce esa radiación precisamente son algunos de los temas que se estudian en la actualidad, y tenemos muchas preguntas acerca de esos objetos, como por ejemplo, ¿cómo se formaron esos inmensos agujeros negros en los núcleos de estas galaxias? Y como veremos, en tiempos relativamente cortos. Básicamente, entonces, el modelo que tenemos de estos objetos es una enorme galaxia que tiene un agujero negro inmenso de millones o miles de millones de veces la masa del Sol, y que emplea la energía gravitacional para producir esos jets. Y en estos jets se observan cosas realmente interesantes. Como dije, se produce radiación en todas las longitudes de onda, y adicionalmente a eso, como veremos, se producen otro tipo de partículas, razón por la cual nos vemos obligados a extender nuestro menú de mensajeros y agregar otros más. Acá tenemos una muestra de lo que estamos afirmando. Vean cómo para caracterizar un objeto como este necesitamos observar en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Acá, por ejemplo, tenemos lo que sería intensidad versus frecuencia, y como pueden ver ustedes, esto que llamamos la distribución espectral de energía nos muestra cómo este objeto emite radiación electromagnética en todas las longitudes de onda, de tal suerte que si nosotros no observamos en una región del espectro electromagnético, dejaríamos de recibir información sumamente importante de estos objetos. Realmente que para estudiar estos objetos entonces necesitamos tener colaboración, porque hay que tener observaciones de estos objetos en radio, en infrarrojo, en el óptico, en el ultravioleta, en rayos X y en rayos gamma. Y preferiblemente estas observaciones deben hacerse simultáneamente, razón por la cual entonces necesitamos muchos telescopios observando estos objetos a la vez. Acá, por ejemplo, tenemos
la muestra de lo que significaría observar en radio en el VLA, en el infrarrojo y óptico con el Hubble Space Telescope y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, en lo que sería los rayos X en el Roentgen Satellite, en rayos gamma con el EGRET y en rayos gamma de alta energía, de extrema energía, con observatorios situados en tierra llamados, lo que llamamos en base a Cherenkov Radiation. Acá tienen entonces estas son distribución espectral de energía tomadas con datos de los distintos observatorios que han estudiado estos objetos, y aquí pueden ver las distintas fechas en las que han sido observados. Y vean cómo, si nosotros observamos, por ejemplo, en radio, vamos a ver que en estos objetos se observan fenómenos realmente impresionantes, como lo que se llama el movimiento superlumínico, que de hecho no es que estos objetos viajen o estas partes de estos objetos se desplacen con una rapidez superior a la rapidez de la luz, pero que sí, aparentemente eso es lo que sucede desde la perspectiva nuestra, pero el modelo nos dice que no es realmente que estos objetos se desplacen más rápido que la luz. Es realmente dependiendo, debido al ángulo pequeño, al pequeño ángulo en la dirección que les estamos observando, que se genera esa visión aparente. Pueden ver entonces ustedes cómo, dependiendo de la región del espectro electromagnético en la que estamos observando, podemos ver distintas características, pero también distintos detalles, y dependiendo de la longitud de onda se hace necesario también, si queremos observar con mayores detalles, que el tamaño de nuestros observatorios sean cada vez más grandes. Bueno, todo parece ser felicidad al extender nuestro rango de observación y observar en todos los rangos del espectro electromagnético. Pero tenemos un pequeño problema, y es que cuando observamos desde Tierra, la mayor parte de la radiación electromagnética que nos trae la información de algún objeto del universo es bloqueada por la atmósfera. De tal suerte que si yo tengo un telescopio situado en Tierra aquí, por ejemplo, no recibiría radiación electromagnética en esta banda o en esta frecuencia. Prácticamente no me sirve un telescopio situado en Tierra si observo en esta región del espectro electromagnético, porque como pueden ver, en esta región del espectro electromagnético la atmósfera bloquea el 100% de esta radiación. Esta es la pequeña ventana que tenemos para observar, que es precisamente la ventana para la cual el instrumento que nosotros tenemos, con el que nacimos, que son nuestros ojos, es capaz de detectar radiación, que es el visible. Y tenemos otra ventana en esta otra región de radio. Acá podemos tener telescopios y la atmósfera es transparente para esta radiación. Pero en general, la mayor parte de la radiación electromagnética es bloqueada por la atmósfera. Tremendo problema, razón por la cual nos vemos obligados a enviar telescopios al espacio. Dependiendo de la radiación que deseamos monitorear, dependiendo del tipo de radiación que queremos detectar, vamos a vernos obligados a enviar telescopios fuera de la atmósfera terrestre, que es la que impide que la radiación llegue a la superficie de la Tierra. Es así como si deseamos observar en rayos gamma de alta energía, podemos utilizar telescopios en Tierra, pero en realidad esta radiación no llega a la Tierra. Lo que monitoreamos es las partículas que se forman cuando esta radiación impacta los átomos de la parte alta de la atmósfera. Se generan cascadas y sobre todo se produce un tipo de luz
Cherenkov, que es la que estos telescopios que son muy sensitivos pueden detectar. Si deseamos observar en este rango de la radiación gamma, entonces tenemos telescopios como el Fermi Satellite, que actualmente está en función, u otros telescopios que han estado en función observando el universo en rayos gamma. Lo mismo pasa si queremos observar en rayos X, en el ultravioleta. Si queremos observar en el visible, pues tenemos la facilidad de poderlo hacer desde Tierra, aunque debemos tener condiciones adecuadas. Por eso no se ponen telescopios en cualquier parte del mundo. Deben haber algunas condiciones que tienen que ver con la transparencia de la atmósfera y la turbulencia, entre otras cosas. Las primeras observaciones, por ejemplo, se hicieron en infrarrojo, se hicieron utilizando globos y posteriormente algún tipo especial de avión. Y como pueden ver, también se hace necesario enviar algunos satélites cuando queremos, algunos telescopios espaciales cuando queremos observar en alguna parte del espectro de microondas. Porque de hecho el agua que existe en la atmósfera de la Tierra es muy eficiente absorbiendo este tipo de radiación. Particularmente si observamos utilizando radiación gamma, como dije, debemos utilizar telescopios espaciales, sobre todo si el rango de la radiación electromagnética en la que queremos observar está en el orden de los megaelectronvoltios a gigaelectronvoltios. Vean que este tipo de telescopios en realidad no es como un telescopio clásico. En realidad lo que tenemos aquí es que el rayo gamma, cuando interactúa con el material de este detector, va a formar un tipo de partículas que se llaman pares. Básicamente son protones y electrones y positrones, es decir, se forman la partícula y la antipartícula, y dependiendo de la dirección de estas partículas y antipartículas, digo electrón y positrón, que se forman, se puede monitorear, se puede saber cuál es la dirección que traía el rayo gamma, o sea, de dónde provenía, y además la energía. Se puede detectar la energía, monitorear la energía. Por esa razón ya se ha tenido varios telescopios espaciales observando en la parte del espectro que corresponde a los rayos gamma. Particularmente, este telescopio espacial, el Observatorio Espacial Fermi, ha dado extraordinarios resultados al observar el universo. Nos ha permitido detectar una enorme cantidad de fuentes de rayos gamma. En particular pueden ver ustedes esta región que se mira muy brillante en rayo gamma. Esto es el plano de la galaxia en la que nosotros vivimos, y la razón por la que hay tantas fuentes de rayo gamma es porque aquí ustedes tienen explosiones de supernovas, tienen algún tipo de pulsars, agujeros negros puede ser, o cualquier otro objeto donde se tiene disponible energía en enormes cantidades. Bueno, prácticamente si nosotros fuéramos conformistas, diríamos, hey, ya con la radiación electromagnética basta, no necesitamos más. Ya han visto ustedes todo lo que podemos observar utilizando radiación electromagnética, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Pero los humanos tenemos una condición, y es que cuanto más sabemos, más queremos aprender. Y sobre todo si sabemos que existen esas posibilidades. Resulta que en 1912, a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los físicos tenían una interrogante. Y es que con los detectores que tenían a su disposición, se dieron cuenta que en la superficie de la Tierra existía una abundancia de lo que llamamos radiación ionizante. Ese tipo de radiación que es capaz de ionizar la materia. Y se preguntaban
¿de dónde proviene esta radiación? Casi era un consenso de que esta radiación ionizante provenía del interior de la Tierra. ¿Por qué? Porque ya para ese momento ya se había descubierto lo que se llama los átomos radiactivos. Y se sabe que los átomos radiactivos son fuentes de radiación ionizante. Así que se pensaba que probablemente esa radiación ionizante venía del interior de la Tierra, de todos esos elementos radiactivos debajo de la superficie de la Tierra. Hasta que este señor decidió hacer pruebas, alejarse de la superficie de la Tierra y ver qué pasaba. Antes que él, ya lo había hecho otro físico, había subido a la Torre Eiffel y no había encontrado mucha diferencia. Así que a Hess se le ocurrió, ¿por qué no ser extremos y subir más? Así que se le ocurrió montar un detector de radiación ionizante en un globo como este que se muestra precisamente. Esta es una imagen que recoge el último viaje de exploración que hizo Hess para detectar radiación ionizante. En los primeros viajes que hizo, se encontró que no había mucha diferencia. Había subido hasta aproximadamente unos 1911 metros sobre el nivel del mar y no había encontrado mucha diferencia. Así que en su último viaje, él subió a una altura de 5.300 metros y encontró una enorme diferencia entre el flujo de radiación ionizante que se encontraba en la superficie de la Tierra y ahí. El flujo de radiación ionizante se multiplicaba por más de 3, por un factor de más de 3. Razón por la que él concluyó acertadamente de que esta radiación ionizante proviene del espacio exterior. Por ese descubrimiento, de hecho, a él se le otorgó el Premio Nobel de Física. ¿Qué son entonces los rayos cósmicos? Que son precisamente los responsables de lo que en su momento los físicos llamaban radiación ionizante. Los rayos cósmicos son básicamente núcleos de átomos, pueden ser protones, núcleos de átomos en general, partículas extremadamente energéticas que la mayoría de ellas colisionan con átomos que se encuentran en la parte alta de la atmósfera de la Tierra. A raíz de eso se van a producir lo que llamamos cascadas de partículas como las que ven acá. Por ejemplo, se van a producir un tipo de partículas, las que llamamos piones, y esos piones decaen en otro tipo de partículas que de hecho son algunos de los mensajeros que utilizamos, que son los muones, y esos muones al final van a decaer en partículas estables como lo son los electrones. En el proceso se emite mucha radiación gamma y son miles de partículas las que se producen cuando hay una colisión de una de estas partículas altamente energéticas con un átomo en la parte superior de la atmósfera. Lo otro interesante es que por conservación de momento esa cascada de partículas va a tener una dirección y esa dirección nos va a permitir intuir acerca de cuál es la fuente, por lo menos de qué dirección del espacio vienen esas partículas. Como dije, estas partículas, cuando colisionan con los átomos de la atmósfera, van a formar cascadas de partículas, y estas son las partículas que nosotros vamos a monitorear. Entre este tipo de partículas se van a producir, aparte de los electrones, de los muones más, los muones menos, se van a producir esta familia de partículas a las que hoy llamamos neutrinos y de las cuales estaremos hablando. Como dije, también se produce mucha radiación gamma. Son impresionantes estas cascadas de partículas y hoy en día, como las conocemos también, se han diseñado distintos tipos de experimentos
para extraer información acerca de ellas. Los rayos cósmicos entonces son una vasta familia de partículas altamente energéticas que llegan a la Tierra y cuando llegan a la Tierra interactúan con los átomos que se encuentran en la atmósfera de la Tierra, aunque a veces hay, pero muy pocas veces sucede de que algunos de ellos llegan hasta la superficie de la Tierra sin impactar ninguna de esas partículas y formar esas cascadas. Eso se puede verificar si se tiene un detector como una cámara de niebla, porque estos dejan las trazas. Como dijimos, esta es radiación altamente ionizante. Como dije, es una amplia familia, los rayos cósmicos son una amplia familia de partículas altamente energéticas, pero no todos tienen la misma energía. Vamos desde energías bajas, los físicos utilizamos como unidad de medida de la energía electronvoltios. Entonces vamos desde partículas que tienen unos cuantos millones de electronvoltios hasta partículas que pueden tener, bueno, millones de electronvoltios o podemos utilizar joules como unidad de energía, pero estas partículas pueden tener desde millones de electronvoltios hasta lo que llamaríamos exaelectronvoltios o más, 10 a la 20 electronvoltios. Son partículas altamente, pueden ser partículas altamente energéticas, pero como podemos ver en este gráfico, cuanto mayor sea la energía de estas partículas, menor es el flujo, o sea, son más escasas, nos llegan menos partículas del espacio. Razón por la cual entonces se han construido muchos observatorios de rayos cósmicos en el planeta. Voy a hablar un poco de este, que es el más grande observatorio de rayos cósmicos que se ha construido hasta ahora. Se encuentra en Argentina y es el Pierre-Auger Observatorio. Es un observatorio, como dije, que se ha construido en Argentina y que tiene más de 1.500 estaciones de detectores. Cada una de ellas se encuentran más o menos 1,5 kilómetros distantes una de la otra. Son este tipo de detectores que, como pueden ver ustedes, tienen un diámetro aproximado de 3.6 metros, tienen una altura de 1.2 metros y tienen un volumen de 12 metros cúbicos, y lo que tienen acá adentro va a ser agua pura, que será la que interactuará con estas partículas que llegan del espacio y van a formar, básicamente se va a producir luz, y esa luz es la que se va a detectar. Pero este observatorio es mixto, porque también tiene detectores de luz. Además de tener estos tanques de agua, tiene detectores de luz, y la combinación de ellos brinda información sumamente importante acerca de estas partículas de rayos cósmicos. Realmente que conocemos bastante bien los rayos cósmicos que tienen poca energía, la mayoría de los cuales sabemos provienen del Sol, pero los rayos cósmicos más energéticos no provienen del Sol. Estos provienen de otras regiones
Bueno, decía entonces que este tipo de detección es un tipo de detección híbrida, porque se utiliza la interacción que realizan estas partículas con el agua que hay dentro de estos tanques para trazar, para obtener información acerca de ella, pero también se detecta la luz que proviene de esas partículas, la luz que se forma en esas cascadas de partículas. Así que, en general, entonces, se han obtenido excelentes resultados con este tipo de detectores, de los cuales hablaré al final. Una de las preguntas que se han hecho desde que se descubrieron los rayos cósmicos es, ¿de dónde provienen estos rayos cósmicos? ¿Cuál es la fuente de estos rayos cósmicos? Ya mencionamos que una de las fuentes, ya desde que se descubrieron los rayos cósmicos, se infirió, son las interacciones que se producen en el Sol cuando hay explosiones de energía. No siempre, pero cuando hay explosiones de energía. Pero los astrofísicos se preguntaban si había otra fuente de estos rayos cósmicos y se conjeturaba que podrían provenir de supernovas o de algún otro tipo de objetos altamente energéticos. Esa pregunta está comenzando a tener respuestas, ya que recientemente se descubrió que una de estas fuentes es una supernova. Precisamente una supernova muy especial a la que le llaman la supernova de Tycho. Al hacer la detección de los rayos cósmicos, se pudo correlacionar con otras fuentes y se determinó, dependiendo de la manera como interactuaban estas partículas, que efectivamente provenía de una supernova. Esto es un enorme logro, el hecho de que se pudiera identificar a esta supernova como la fuente de los rayos cósmicos, porque en este momento se estaría dando un salto importantísimo hacia la astronomía multimensajera, ya que si nosotros podemos identificar cuál es la fuente de una señal que estamos recibiendo, entonces podemos saber que la información que nos está trayendo nos permite caracterizar ese objeto. Entonces, básicamente, utilizando este observatorio de rayos cósmicos, como dije, se ha logrado obtener importantes resultados. Este observatorio, que comienza a funcionar a principios de este siglo en el que estamos, del siglo XXI, a la fecha nos ha dado importante información acerca, por ejemplo, de los neutrinos, de rayos cósmicos provenientes del Sol. Nos ha permitido determinar, por ejemplo, tener detección de rayos cósmicos de altas energías, y se ha encontrado, por ejemplo, que la mayoría de ellos tienden a tener energías inferiores a 10 a la 18 electronvoltios. Así que se está obteniendo importantes resultados respecto a los rayos cósmicos utilizando este observatorio. Hablamos del siguiente mensajero, los neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Los neutrinos son un tipo de partícula elemental conocidas como leptones. En la actualidad, de acuerdo al modelo estándar de la física de partículas, sabemos que tenemos 3 familias de partículas elementales. Tenemos los quarks, que son partículas
que tienen la capacidad de interactuar a través de la interacción fuerte, a través de la interacción débil, a través de la interacción electromagnética y, por supuesto, a través de la interacción gravitacional porque tienen masa. Tenemos los leptones, hasta donde sabemos existen 6 tipos de leptones. Los electrones, los muones, las partículas tau y sus correspondientes neutrinos. Y el otro tipo de partícula que tenemos son las partículas mediadoras de las interacciones, entre las que se encuentran los fotones, que son los que sirven para mediar la interacción electromagnética, los bosones WZ, los gluones, que son los que sirven para mediar la interacción fuerte, y el bosón de Higgs, recientemente descubierto, que es el que manifiesta la presencia del campo de Higgs y que es ese campo que permite que las partículas tengan masa. Entonces, ¿por qué son tan especiales los neutrinos? Porque los neutrinos son leptones, o sea, no sienten la interacción fuerte, pero además son neutros. Adicionalmente tienen muy poca masa, razón por la cual casi viajan con la rapidez de la luz. Entonces, por un lado, el que tengan estas características les hace muy difíciles de detectar. De hecho, la primera vez que se supo que existían los neutrinos, ni siquiera se habían observado. Ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX se había descubierto la radiactividad y se conocía que la mayoría, que los átomos radiactivos, cuando decaen emiten básicamente tres tipos de partículas: las partículas alfa, las partículas beta y lo que conocemos como los rayos gamma. Por supuesto que los físicos pensaron, hay que caracterizar la energía de estas partículas. Y cuando estaban caracterizando la emisión de las partículas beta, lo que llamamos hoy en día decaimiento beta, encontraron un serio problema. Cuando medían la energía de este tipo de partículas que se emiten, de estos electrones, encontraban este espectro. Para el caso específico del decaimiento del carbono 14 a nitrógeno 14, encontraban que los electrones, esos electrones que se emiten, mostraban un espectro continuo de energía. No mostraban una energía discreta como se esperaba, teniendo presente que la energía disponible para estos procesos era siempre la misma. Así que los físicos comenzaron a preguntarse si realmente era que no se conservaba la energía. Y tenían serias dudas hasta que este señor, Pauli, sugirió que probablemente se estaba emitiendo una partícula, solo que esa partícula era indetectable, algo así como una partícula fantasma. Esto lo postuló Pauli en 1930. Norman, nos hacen una pregunta antes de cambiar de tema, ¿verdad? Desde Quito, Ecuador, nos saludan y le mandan muchos saludos. Dice Heidi Yasmín Naranjo, quiero preguntarle al expositor, ¿qué factores o elementos tienen en común los mensajeros cósmicos? Muchas gracias, excelente pregunta. Los mensajeros cósmicos, radiación electromagnética, neutrinos, rayos cósmicos y las ondas gravitacionales nos traen básicamente información. Entonces, probablemente lo que tienen en común todos ellos es que transportan energía. Esa es la clave, que todos los mensajeros transportan energía. Llámese rayos cósmicos, llámese neutrinos, ondas gravitacionales o radiación electromagnética,
transportan energía del lugar en donde se produce el fenómeno que hace que surjan estos mensajeros hasta nosotros. Eso sería básicamente una respuesta corta a la inquietud. Bueno, decía entonces que los físicos estaban enfrentando a esta disyuntiva a principios del siglo XX, básicamente en la década de los 20, y este señor postula que esa partícula, que en realidad se estaba emitiendo una partícula, solo que no se detectaba, inclusive se sabía cuáles eran las características de esa partícula. Debía ser neutra porque no se detectaba por emisión o absorción de radiación electromagnética. Adicionalmente, debía ser un leptón porque no se detectaba por interacciones a través de la interacción fuerte. Así que le llamaron neutrino. Pauli propuso la existencia de esta partícula en 1930 y transcurrieron más de 25 años para que fuera detectada. De hecho, Pauli en una carta que dirige a un amigo dice: me arrepiento de haber postulado la existencia de esta partícula que probablemente nunca será detectada. Ya cuando Pauli estaba perdiendo las esperanzas, surge el genio de estos dos físicos. Surge el genio de estos dos físicos y conociendo las características que debía tener esta partícula, básicamente utilizando esta interacción, esta rayita que aparece en la parte superior de esta partícula, lo que nos está indicando es que es la antimateria de la partícula. Entonces, esto básicamente es lo que llamamos un neutrino del electrón. Son neutrinos que se forman cuando hay interacciones con electrones. Entonces, básicamente, se sabía teóricamente cuál era el tipo de interacciones que se daban. Entonces, se sabe, por ejemplo, que si una partícula de este tipo, un neutrino de este tipo, interactúa con un protón, le entrega energía a un protón, producto de eso, el protón se va a transformar en un neutrón y se va a emitir un positrón, que es la antipartícula del electrón. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque esta interacción sabemos muy bien cuáles van a ser los resultados. El positrón seguramente muy pronto se va a encontrar con un electrón, se van a aniquilar y producto de ello se van a producir dos rayos gamma. Por otro lado, este neutrón puede ser capturado por un núcleo. En este caso, ellos emplearon una solución que tenía cadmio, rica en cadmio, y se sabe que el neutrón es fácilmente capturado por el cadmio. Y cuando el cadmio captura el neutrón, se produce cadmio 109 en estado excitado que para desexcitarse va a emitir un rayo gamma. Por lo tanto, se espera que haya una producción de por lo menos 3 rayos gamma en esa interacción. Ellos, para hacer la detección, construyeron un detector en la proximidad de un reactor nuclear y, dado que ahí se esperaba tener una enorme cantidad de neutrinos, que se produjeran ahí una gran cantidad de neutrinos, ellos lograron hacer las detecciones sin lugar a dudas y obviamente eso fue en 1956 y como consecuencia les fue otorgado el Premio Nobel de Física. Esta es la primera vez en 1956 que se descubre un neutrino. El neutrino del electrón. Posteriormente, en 1962, Leo Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberg diseñaron un experimento porque ya se intuía que podía existir otro tipo de neutrino. Entonces, ya se conocía la existencia del muón, en 1937 se había descubierto, así que ellos diseñaron un experimento con el propósito de detectar neutrinos. En este caso, descubrieron el neutrino del tau. El neutrino del tau se forma, como dije, se produce cuando hay interacciones en las que participan
el neutrino del muón, perdón. El neutrino del muón se produce cuando hay interacciones en las que participan muones. Y en este caso, pues lo que se tenía era un acelerador de partículas donde se estaban produciendo grandes cantidades de piones. Estos, como sabemos, decaen en muones, y se puso un escudo, un gran escudo, para que ninguna de estas partículas pudiera pasar excepto los neutrinos. Y acá se tenía entonces una cámara de chispas donde se iba a hacer la detección de los neutrinos, y efectivamente hay un detalle importante: no observamos directamente los neutrinos. Realmente lo que observamos es la firma de las partículas que se producen en la interacción de los neutrinos. En este caso, producto de la interacción de los neutrinos con este material de la cámara de chispas, se produjeron los muones, y esos muones son los que dejan la firma. Por supuesto que se conoce el tipo de muón, o sea, qué tipo de muones van a ser los que van a producir ahí. Bueno, cuando digo qué tipo de muones, me refiero a si es muón más o muón menos, dependiendo del tipo de reacción que se desarrolla ahí. Y también un detalle importante en esto fue que se descubrió que efectivamente el neutrino del muón es diferente del neutrino del electrón, porque en las reacciones solo se observó producción de muones, nunca se observó producción de positrones. Hoy en día, entonces, se detectan los neutrinos de acuerdo al tipo de reacciones que presentan, es decir, de acuerdo al tipo de partículas que se espera que se produzcan cuando los neutrinos interactúan con los núcleos de los átomos. Basados en esta teoría, a principios de la década de los 80 se construyó el Kamiokande, el que hoy en día es el Super Kamiokande, que es un detector en Japón. Se construyó en una mina en Japón, a 1000 metros por debajo de la superficie de la Tierra, debajo de una montaña. Hoy en día este detector tiene aproximadamente 13,000 tubos fotomultiplicadores. Vean que entonces este detector lo que detecta es luz. Detecta un tipo de radiación electromagnética conocida como Cherenkov, que es más o menos lo que se muestra acá. Es como un pequeño resplandor. La mayoría de esta radiación se produce en la banda del ultravioleta. Es un tipo de luz azulada. Pero lo interesante de esto es que tiene una asignatura, tiene una firma. Sabemos realmente cómo se produce y la forma en que se produce esta radiación. De hecho, es un cono de luz, y eso es lo que detectan en el experimento. Este detector, por ejemplo, puede detectar neutrinos del electrón y neutrinos del tau, porque la firma de ellos es diferente. O sea, el tipo de radiación que se produce cuando interactúa un neutrino del electrón es distinta a la que se produce cuando interactúa un neutrino del tau, básicamente porque en el neutrino del electrón se producen cascada, electrones y positrones. En cambio, cuando interactúa el neutrino del tau, solo se producen partículas tau que tienen un cono de luz bien definido. Observando al Sol a través de los neutrinos que produce, lograron después de 2 años de operación construir esta imagen del Sol. Lo interesante de esta imagen, aparte de que está construida en base a los neutrinos que nos llegan del Sol, es que para hacer esta imagen no se apuntaba hacia el lado donde andaba el Sol, sino que al otro lado. Bueno, sí se apuntaba hacia el lado donde estaba el Sol, pero de noche, para que los neutrinos tuvieran que atravesar toda la Tierra para llegar hasta el detector, porque de hecho esa es la manera como se sabe que son neutrinos, porque ninguna partícula es capaz de atravesar toda la Tierra hasta llegar al detector. Entonces, vean qué interesante. Lo otro interesante de esta figura es que nos está mostrando una zona del Sol, una región del Sol que jamás podemos ver utilizando radiación electromagnética. Nos está mostrando básicamente el núcleo del Sol.
Si ustedes recuerdan la teoría básica, sabrán que cuando se produce un fotón en el núcleo del Sol, tarda más de 100.000 años en llegar hasta la superficie. De hecho, lo que sucede es que se destruyen y se forman nuevos fotones, pero en esencia es eso, que la energía que se produce acá, electromagnética que se produce acá, tarda más de 100.000 años en llegar acá. Pero ¿qué pasa con los neutrinos? Debido a que estos no interactúan prácticamente, estos salen inmediatamente del Sol. Así que por eso es tan importante la información que podemos recibir de los neutrinos. Otro logro importantísimo acerca de la detección de neutrinos es que en 1987 este detector detectó por primera vez neutrinos provenientes de una supernova conocida, la famosa supernova 1987A. Esto entonces marcó un hito en la detección de neutrinos. Este detector detectó como unos 12 neutrinos, porque a partir de ahí se pensó en la astronomía multimensajera para objetos extragalácticos. Esta nube de Magallanes se encuentra, es una de las galaxias en las proximidades de la Vía Láctea. Así que vean entonces cómo los neutrinos nos revelan una parte de la realidad que jamás podemos detectar con radiación electromagnética. Ahí, por ejemplo, tienen una imagen del Sol en distinto, esto es invisible, esto es utilizando neutrinos, y acá tienen una imagen del Sol en otros rangos del espectro electromagnético. Básicamente aquí lo que vemos es cómo, dependiendo de las temperaturas, la temperatura o la energía que se libera en esa región del Sol, así es el tipo de radiación electromagnética que nos llega. También los neutrinos nos han dado un aporte, diría yo, fundamental para el conocimiento de nuestro Sol, y es dándole respaldo a una teoría acerca de cómo se produce la energía en el interior del Sol. Se construye esta teoría conociendo las propiedades de lo que es la fusión, cómo se produce energía a través de fusión, y la teoría estaba ahí, los cálculos se hacían en base a la radiación electromagnética que nos llega del Sol, la potencia y todo lo demás, pero no se había detectado neutrinos provenientes del Sol hasta que pues se pusieron en funcionamiento estos observatorios de neutrinos. Y lo que es más importante, si ustedes se fijan, ¿cómo se produce la energía en el Sol? El Sol es el reactor nuclear más grande que tenemos en el sistema solar. Básicamente, abreviadamente, 4 protones se fusionan para formar un núcleo de helio. Pero en el proceso se producen partículas como esta, que es un neutrino. Entonces, básicamente en este proceso, si se fijan ustedes, aquí se produjo un neutrino, acá se produjo otro neutrino. Básicamente en este proceso, por cada núcleo de helio que se produce, ahí se producen 2 neutrinos, en este caso 2 neutrinos del electrón, además de la radiación gamma. Esto en un proceso llamado el ciclo protón-protón. Pero hay otro ciclo que actúa en el Sol, dado que el Sol tiene una temperatura del orden de unos 15 millones de Kelvin, y es el ciclo carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, acá también se producen neutrinos. Acá también se produce un par de neutrinos, y observando neutrinos, se ha podido confirmar que efectivamente estos son los ciclos que producen energía en el Sol, produciendo aproximadamente 99% y produciendo aproximadamente un 1% de toda la energía que se produce en el Sol. Adicionalmente, se ha logrado observar que efectivamente los neutrinos son partículas cuánticas y que sufren de un fenómeno que se llama la oscilación de los neutrinos, que básicamente que estos neutrinos, en la medida en que viajan a lo largo del espacio, cambian de sabor, producto del hecho de que
Cada uno de estos neutrinos en realidad es una superposición de los 3 sabores de neutrinos. Esta observación la realizaron en el Super Kamiokande y de hecho también les valió el premio Nobel en física. Básicamente ellos confirmaron esto porque cuando se observa en el flujo de neutrinos hacia afuera y hacia adentro, debe haber una diferencia. Y efectivamente, eso es lo que ellos encontraron. Básicamente, ellos encontraron que existe esa relación. Existe esa relación. Recordemos que los neutrinos que vienen desde la atmósfera hasta la Tierra atraviesan una menor cantidad de materia que los que vienen del otro lado de la Tierra. Además, los neutrinos provenientes de la parte alta de la atmósfera se producen por esas reacciones que se dan en la parte superior de la atmósfera. Entonces ahí se espera un flujo de neutrinos de la familia del tau. Lo que se encuentra es que el flujo de neutrinos del tau, de la familia del tau, que vienen de la parte superior de la atmósfera, es diferente al flujo de neutrinos que vienen, en realidad existe una relación. La relación es la siguiente. Los neutrinos que atraviesan toda la Tierra tienen mayor distancia para oscilar. Entonces muchos de ellos se transforman en neutrinos del electrón. En cambio, los que vienen de la parte alta de la atmósfera no tienen suficiente tiempo para oscilar. Entonces, eso precisamente hizo que fueran galardonados con el premio Nobel de Física los físicos del Kamiokande. Y el último neutrino en ser detectado que se detectó en el año 2000 fue el neutrino del tau. De hecho, la partícula tau fue también, el leptón tau fue el último en ser detectado. No voy a hablar sobre los detalles de este experimento. Finalmente tenemos el detector de neutrinos más grande del mundo, IceCube, y este detector es importantísimo porque nos permite detectar neutrinos de alta energía. Nos permite detectar neutrinos de alta energía, nuevamente, utilizando el principio de la emisión de radiación Cherenkov. Básicamente, estos objetos, entonces, estos neutrinos se producen en grandes cantidades en el universo, en algún tipo de objetos supermasivos como los blazars, y están llegando a la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, entonces van a interactuar con, en este caso el IceCube es un cubo de hielo de 1 kilómetro por lado, es un enorme detector de neutrinos, y cuando estos neutrinos llegan, algunos de ellos tendrán la oportunidad, o sea, van a interactuar con alguno de los núcleos de ese hielo y se va a producir partículas altamente energéticas, como por ejemplo partículas tau, y cuando esas partículas tau se producen van a viajar a una rapidez superior a la rapidez de la luz en ese medio, razón por la cual entonces se va a producir este tipo de radiación. Monitoreando la dirección de ese cono de luz, entonces se puede determinar cuál es la dirección de la cual provino ese neutrino. De esa manera fue como se detectó, por primera vez se detectó un neutrino cuya fuente se conoce, correlacionando la detección de ese neutrino con la observación de rayos gamma con el satélite Fermi Satellite, con el detector de rayos gamma Fermi Satellite. Este es un acontecimiento trascendental. Cuando esos neutrinos interactúan, producen un cono de luz como el que ven ustedes aquí,
y ese cono de luz va a dar la información acerca de la dirección de donde provenía ese neutrino. Entonces lo que se hizo cuando este neutrino se detectó fue inmediatamente alertar a todos los miembros de la comunidad científica que podían observar la fuente de ese neutrino, y este telescopio, el Fermi Satellite, determinó que efectivamente ese neutrino viene de este blazar, una fuente que está a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Se hicieron las correlaciones respectivas respecto al comportamiento de este blazar, y efectivamente se ha encontrado que ese neutrino proviene de esa fuente de radiación. Esto marca un hito porque entonces permite conocer que efectivamente se puede saber de dónde provienen estas partículas altamente energéticas. Finalmente, hablamos del último de nuestros mensajeros, pero no por ello menos importante, y son las ondas gravitacionales. Sabemos que allá por el siglo XVII, este señor Newton sentó las bases de la primera teoría de gravitación con la que ha contado la humanidad, que es la teoría de gravitación universal, y también Newton sentó las leyes de la dinámica, en la cual la interacción entre los cuerpos, la interacción gravitacional entre los cuerpos se debe a fuerzas a distancia. Sin embargo, en la década de los 60 aparece Maxwell y por primera vez construye una teoría de unificación a la que llamamos la teoría electromagnética. De acuerdo a esta teoría electromagnética de Maxwell, se logra ver cómo se producen las ondas electromagnéticas, y no solamente eso. De acuerdo a esta teoría, las ondas electromagnéticas, sin importar si es luz o cualquier otro tipo de radiación, deben viajar con la misma rapidez en el vacío, y es la rapidez de la luz. Pero no se habla de que debe haber un marco, de que esa rapidez es en un marco preferencial. Se habla de la rapidez de la luz y nada más, no se dice en qué marco inercial. Eso estaba en contraposición con la relatividad galileana, sobre todo con las transformaciones de Galileo, que nos dice que cualquier objeto, cualquier ente, va a viajar con una rapidez que es relativa dependiendo de la rapidez del medio en el que se encuentra. Y las ecuaciones de Maxwell decían que la rapidez de la luz debía ser la misma en cualquier marco de referencia inercial. Esa pequeña contradicción aparentemente llevó a que Newton hiciera un análisis, sobre todo porque un señor, un físico de apellido Lorentz, ya había logrado conciliar, por lo menos teóricamente, esa relación, pero en esa relación se encontraban puntos importantes, y es que cuando nosotros transformamos de un sistema de referencia a otro, las coordenadas espaciales forzosamente debemos incluir el tiempo. De misma manera, cuando transformamos de la coordenada del tiempo de un marco de referencia a otro, ahí debemos incluir la distancia. O sea, deben estar ligadas ambas coordenadas. Entonces, Einstein hace un análisis exhaustivo respecto a eso, y partiendo del hecho de que la teoría de Maxwell era correcta y que en esa teoría la luz era una constante, él formula la teoría de la relatividad especial, y cuando formula la teoría de la relatividad especial aparecen claros esos detalles, como que el tiempo y el espacio no son absolutos. Si la luz es constante, si la rapidez de la luz es constante en el vacío, entonces el tiempo y el espacio no son absolutos. Y a raíz de eso surge la inquietud: ¿y qué pasa en general? Porque esta teoría especial de la relatividad se construye para marcos inerciales, es decir, sistemas de referencia no acelerados. Pero ¿qué pasa entonces para los sistemas acelerados, los sistemas de referencia acelerados? Einstein entonces se ve obligado a formular lo que hoy en día llamamos la relatividad general, que es una forma diferente, es una teoría de gravitación, pero
básicamente concibe la gravedad como una manifestación de la deformación que sufre el espacio-tiempo debido a la presencia de energía o momento. Así que, básicamente, con esta teoría se visualiza que cualquier presencia de energía curva el espacio-tiempo. Y Einstein con ello logra explicar la precesión del perihelio de la órbita de Mercurio. Sin embargo, si Einstein quería realmente demostrar que su teoría era correcta, debía predecir. Y él logra predecir, logra mostrar que su teoría predice que cuando la luz de una estrella pasa cerca del Sol, se curva, cambia de dirección y nosotros lo vemos como un movimiento aparente de esa estrella en la esfera celeste. Él buscó astrónomos que le ayudaran a hacer la verificación y finalmente se logró observar que efectivamente se producía ese fenómeno. A partir de ahí entonces se crea toda una cascada de consecuencias de la teoría general de la relatividad, como por ejemplo el hecho que observamos aquí de que cuando un cuerpo se mueve, deforma el espacio-tiempo. Esa ecuación tan sencilla de la teoría general de la relatividad, en realidad, cuando la vamos descifrando, cuando vamos viendo más a profundidad, nos damos cuenta que tiene más y más términos y que cada término indica algo más y algo más. He querido mostrarles esto porque esto es muy importante para comprender por qué las ondas no se había construido un detector de ondas gravitacionales y por qué no se habían modelado. Lo único que voy a decir de esto es que acá lo que tenemos son un tipo de elementos que se llaman invariantes, en este caso son tensores de grado 2 y que básicamente son un conjunto de coordenadas en el espacio-tiempo y básicamente lo que nos dice es que nos dice que se debe dar esta igualdad entre el contenido de energía y momento y la geometría del espacio-tiempo. Lo que vemos entonces es que las ondas gravitacionales se producen cuando hay algún tipo de fenómeno como este, en donde se está distorsionando, se está perturbando el espacio-tiempo, pero debe ser una perturbación asimétrica para que se formen ondas gravitacionales. Puede ser el caso de un sistema binario de estrellas de neutrones, o puede ser el caso de dos agujeros negros que terminan colapsando y en ese momento se produce la gran liberación de energía. ¿Y cómo podemos detectarlo en la Tierra? Podemos detectarlo porque la Tierra forma parte del espacio-tiempo y cuando esas ondas gravitacionales llegan a la Tierra van a producir deformaciones como las que vemos acá, solo que no en la escala que se mira acá. Son minúsculas perturbaciones las que se producen y por eso es que había sido tan difícil detectar las ondas gravitacionales. Esas deformaciones son perpendiculares a la dirección en la que se transporta la onda. La primera persona en construir o intentar construir un detector de ondas gravitacionales fue este señor Joseph Weber, allá por la década de los 60, y para ello construyó esta barra de aluminio. Él construyó varias barras de aluminio. De acuerdo con la teoría de él, se debería producir una especie de vibración y él publicó a finales de la década de los 60 que había observado las ondas gravitacionales, pero ningún físico logró reproducir su experimento y finalmente se piensa que él no detectó ondas gravitacionales porque su detector no tenía la sensibilidad para hacerlo. Pero en la década de los 70 se produce una detección indirecta de ondas gravitacionales cuando un grupo de
astrónomos, utilizando el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, que por cierto recientemente colapsó, ya no existe más, detectaron un púlsar binario, es decir, un sistema binario como el que se muestra acá, pero una de esas estrellas es un púlsar. Y lo que ellos detectaron es que había una variación periódica y creciente o más bien decreciente, en el tiempo que tarda este objeto en completar una órbita respecto al otro. Y la única explicación es que este objeto estuviese emitiendo energía en forma de ondas gravitacionales. Ellos hicieron los cálculos teóricos y la energía, o sea, la variación en el periodo de ese objeto coincidía plenamente con las ondas gravitacionales, el tipo de ondas gravitacionales con la energía que estaba emitiendo ese objeto con el paso del tiempo. Así que esa fue la primera vez que se logró detectar indirectamente ondas gravitacionales. Ellos lograron caracterizar muy bien el sistema binario de este púlsar y sus cálculos coincidían plenamente con el hecho de cómo iba decayendo el periodo en la medida en que avanzaba el tiempo, lo cual indicaba de que estos objetos estaban emitiendo ondas gravitacionales, es decir, estaban perdiendo energía a través de la emisión de ondas gravitacionales y se iban acercando. Sin embargo, la detección directa de ondas gravitacionales no ocurrió sino hasta hace un poco más de 5 años, en el año 2015. Por medio de este experimento que se llama Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, más conocido como LIGO. Este observatorio es básicamente un interferómetro como el que construyó en su momento Michelson y Morley. Y en este interferómetro básicamente se tiene una L. Allá al fondo hay un espejo, acá hay otro espejo, acá se emite la luz, los detalles están acá. Se tiene una fuente de luz y esa luz va a pasar a través de un espejo que va a hacer que parte de la luz vaya en esta dirección y parte en esta dirección. Y luego cuando vengan de regreso, que se hayan reflejado, van a interferir. Voy a dar los detalles. Esto es básicamente un interferómetro de Michelson, pero obviamente le han agregado espejos con el propósito de reflejar más la luz y con ello incrementar la sensibilidad. Y básicamente lo que se espera que haga la onda gravitacional es esto. Al deformar la Tierra, entonces estos brazos van a cambiar de longitud. Y cuando estos brazos cambien de longitud, ese cambio será detectado en un detector de alta sensibilidad que tienen en el experimento. La explicación de interferometría sería básicamente lo que tenemos acá. Se emite luz, la luz va en distintas direcciones. Cuando viene, si hay deformación de la Tierra, se va a producir entonces un cambio en el patrón de interferencia y es lo que se va a detectar. Básicamente, en el interferómetro lo que se tiene es que si no hay ninguna señal, entonces en el detector no se detecta luz porque la interferencia es destructiva por completo. Acá es destructiva por completo y acá lo que hay es oscuridad, no hay presencia de radiación. Pero si se deforma los brazos, si uno incrementa su longitud y el otro disminuye o viceversa, entonces se va a detectar luz y dependiendo de la forma de la detección se va a poder inferir. Fue así como el 14 de septiembre del año 2015 se detectó GW 150914, el primer objeto detectado utilizando ondas gravitacionales. Precisamente se trata de la colisión de dos agujeros negros muy masivos. Y básicamente acá se resume la detección. Lo que se tiene entonces es un gráfico. Acá tenemos el tiempo y
acá tenemos la amplitud de las oscilaciones. Esto es lo que nos dice lo que se detectó, la forma de la onda. Acá hay ruido y esto es lo que predice la teoría numéricamente. Entonces, analizando la forma de este gráfico, se puede deducir toda la información acerca del tipo de objeto que produjo esa onda gravitacional. Estos señores, que son los pioneros en este detector, en la construcción de este detector, obtuvieron el Premio Nobel de Física en el año 2017 por la detección de este objeto utilizando ondas gravitacionales, es decir, por la primera detección. Pero en realidad, después de ese evento, el observatorio ha continuado en funcionamiento y a la fecha se han detectado varias ondas gravitacionales. Básicamente, en septiembre, como dije, el 14 de septiembre de 2015 se detecta las primeras ondas gravitacionales, pero en diciembre de 2015, el 26 de diciembre, se detectó otra vez ondas gravitacionales provenientes de otro agujero negro. Y se han seguido detectando ondas gravitacionales también de estrellas binarias, además de detectar agujeros negros ondas gravitacionales de agujeros negros binarios. También se ha logrado detectar otras ondas gravitacionales provenientes de otro tipo de objetos, en este caso estrellas de neutrones que colisionan. Todas estas han sido colisiones y, por supuesto, las masas de estos objetos detectados varían. El último de ellos, el que ha causado una gran emoción, es precisamente esta detección de septiembre de 2020. Se ha detectado una colisión de agujeros negros que suman más de 100 masas solares. Y eso es realmente algo impresionante. En el primer agujero negro que se detectó, básicamente eran 29 más 36, 65 masas solares juntas, y al final, en el proceso de colisión, 3 masas solares se transformaron en energía, esa energía fue la que produjo esa onda gravitacional. Pero en esta detección son agujeros negros mucho más masivos. Así que la energía que se liberó fue mucho más grande. Hemos integrado entonces los 4 mensajeros, hemos visto que todos son importantes, cada uno de ellos nos presenta un aspecto de la realidad y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Así que algunas reflexiones que podemos tener al respecto sería la importancia, por ejemplo, que tiene la capacidad de cálculo y resolución de ecuaciones, particularmente la resolución de las ecuaciones de campo de Einstein. Si no se hubiese tenido la capacidad de resolver estas ecuaciones para cuando se detectó este agujero negro, por ejemplo, se hubiese sabido que la onda gravitacional se había producido, pero no se tendría toda la información del objeto que produjo esas ondas gravitacionales, por ejemplo. Entonces, el gran hándicap durante muchos años fue la capacidad para resolver estas ecuaciones de campo de Einstein con la menor cantidad de restricciones posibles, porque la primera vez que se resolvió esta ecuación fue en 1916, que a raíz de ahí surge el concepto de agujero negro, por cierto. ¿Qué podemos esperar? Lo que se espera es que en la medida en que avance el tiempo, se vayan construyendo detectores con mejores capacidades, tanto en precisión como en otros aspectos, y con ello entonces vayamos viendo una parte del universo que hasta ahora desconocemos.
Lo otro importante es la relación entre la teoría y el experimento. En todo este recorrido que hemos hecho para llegar a describir estos mensajeros, nos hemos dado cuenta que la teoría y el experimento deben ir de la mano y que a veces la teoría se adelanta y a veces los experimentos se adelantan y hay que explicar los resultados. Pero no podemos obviar ni una ni otra parte. También nos preguntamos si en algún momento seremos capaces de detectar lo que conocemos como the cosmic neutrino background, que es el fondo cósmico de neutrinos que, de acuerdo a la teoría, se sabe que se emitió en los primeros instantes del universo, pero que son de muy baja energía. Además, nos preguntamos si existen las ondas gravitacionales primordiales. ¿Será que algún día podremos detectarlas? Cuando hablamos de ondas gravitacionales primordiales, esta predicción la hace una de las teorías cosmológicas que se conoce como el modelo inflacionario y dice que en algún momento hubo un desacople y que producto de ese desacoplamiento se emitieron ondas gravitacionales. Así que tenemos una gran cantidad de preguntas abiertas y tenemos un mundo apasionante por delante ahora con estas otras 3 ventanas que se han abierto en el siglo, básicamente en el siglo XX y principios del siglo XXI. Estas 3 ventanas a las que hoy yo les he llamado mensajeros cósmicos, las ondas gravitacionales, los rayos cósmicos y los neutrinos. Con esto termino entonces la ponencia de hoy, esperando que haya sido de su completo agrado. Bien, muchas gracias, profesor Norman Palma. Pues tenemos algunos comentarios en redes sociales y vamos a dirigirnos allí para ver algunos de estos comentarios. Le mandan saludos desde Zonaguera, Colón, así que muchos saludos hasta Zonaguera, Colón. Y pues pregunta Luis Durán, dice, esta conferencia, bueno, es un comentario, estas conferencias son fantásticas, proveen de mucha información y conocimiento sobre el funcionamiento de los universos y las teorías gravitacionales de los planetas y demás cuerpos en movimientos en el espacio. Excelente. Gracias. También mandamos un saludo a Carlota Segovia y a Santiago Arias también, que le mandan saludos y están muy pendientes de estas charlas. Gracias. Y Heidi Yasmín Naranjo dice, ¿las masas solares pueden chocar y si pueden formar hoyos negros? Es correcto, precisamente esa es una pregunta muy interesante porque uno de los mecanismos que se hipotetiza forma los agujeros negros es esa, cuando objetos muy masivos colisionan y terminan formando uno solo, que es lo que llamamos mergers, que sería la fusión de objetos masivos es la principal causa que se piensa para la formación de agujeros negros tan grandes como uno de los que mostramos ahí. Mostramos la detección de partículas provenientes de un blazar, que como vimos son estos agujeros negros, son estas galaxias tan grandes y que liberan tanta energía. Y uno de estos blazars se detectó a una distancia bueno, no voy a decir la distancia, voy a decir que cuando esta información se envió, el universo solamente tenía aproximadamente una décima del tamaño que tiene en la actualidad, lo cual indica de que era un universo muy joven. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que ya para esta época se haya formado en el universo objetos tan masivos como estos agujeros negros que tienen miles de millones de veces la masa del Sol?
Y la teoría que se tiene en la actualidad es que precisamente estos agujeros negros se forman cuando objetos muy grandes, muy masivos, se mezclan, se fusionan, básicamente. Y tenemos, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos también, bueno, una pregunta dice, ¿los planetas se mueven con lo que sucede? Nos pregunta Carlota Segovia. Asumo si es con los mensajeros cósmicos, si se mueven con los mensajeros cósmicos o si esto afecta el movimiento de los planetas. O si la incidencia de los mensajeros cósmicos afecta el movimiento de los planetas, sería. Sí, asumo que esa sería la pregunta. Ok, bueno. En teoría, todo el universo que está conectado a nosotros influye en nosotros. La única manera en la que nosotros podemos influir en el movimiento de un objeto es, obviamente, a través de la transferencia de energía y momento. En el caso de estas partículas que nos llegan de los rayos cósmicos, de los neutrinos, de las ondas gravitacionales y de la radiación electromagnética, vamos a decir que en el caso de las ondas gravitacionales, que los otros mensajeros, la radiación electromagnética, los rayos cósmicos y los neutrinos, tienen una incidencia insignificante en el movimiento de los planetas, porque la transferencia de momento que hacen es insignificante comparándose con el tamaño y la masa de los planetas. En el caso de las ondas gravitacionales, sí afectan el movimiento de estos planetas, pero es una afección momentánea, que sería lo que se muestra acá en esta animación, de lo que le sucede a la Tierra cuando llega una onda gravitacional. Como pueden ver, la Tierra como que se deforma levemente. Por supuesto que esta deformación no está a escala, porque estas deformaciones que sufre la Tierra pueden ser de 100 milésimas o sea, el tamaño de estas deformaciones es del orden de 100 milésimas del tamaño de un protón. O sea, es una deformación tan pequeña que por eso es que se ha tenido que construir estos detectores tan precisos. Imagínense ustedes, o supongan ustedes, lo que significa un protón. Un protón tiene un tamaño del orden de 10 a la menos 15 metros. O sea, es 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y ahí estamos hablando de que esta deformación es del orden de 100.000 veces más pequeña que el tamaño de un protón. Pero, entonces, respondiendo a la pregunta, sí se afecta, pero es una deformación. Voy a mostrar acá, por cierto, para que vean ustedes en términos del tiempo. Es una deformación tan pequeñita. Vean, esto que tenemos acá son fracciones de centésimas de segundo. Fracciones de centésimas de segundo. Entonces, la detección se produjo justamente en este pequeño intervalo de tiempo. Así que estamos hablando de que esa afección, que ese efecto se siente en el orden de centésimas de segundo. Y, como dije, es una deformación tan pequeñita que para poder detectarla, por eso se ha tenido que hacer uso de la mayor tecnología posible, la mejor tecnología y el ingenio. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver si hay más preguntas. Dice, bueno, Shayler Padilla. Saludos desde Santa Bárbara, muchos saludos hasta Santa Bárbara. Ivette Velázquez, buenísima, muy claro e informativo. Delmis Lorena Palma Cruz, muchas felicidades y excelente exposición. Gracias. Luis Durán nos comenta que ha leído sobre los agujeros negros y se comenta que son portales para transporte a otras galaxias o universos. ¿Será esto posible? Sí, bueno, desde que Schwarzschild resolvió
las ecuaciones de campo de Einstein para ese caso muy especial, donde hay una simetría esférica perfecta. Como resultado de eso, surge el concepto de agujero negro. Y a partir de ahí, haciendo análisis, pues surgió esa inquietud de, bueno, tendríamos que decir qué es un agujero negro. Un agujero negro es básicamente una región, voy a utilizar, vamos a ver, creo que por aquí tengo un, vamos a ver. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, esta imagen donde se mira que un cuerpo masivo deforma el espacio-tiempo. Y lo que vemos es que cuanto mayor masa tiene el cuerpo, mayor es la deformación que se produce en el espacio-tiempo. La Tierra deforma al espacio-tiempo, pero no lo deforma. Por eso, por ejemplo, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, pero no deforma tanto al espacio-tiempo como lo deforma el Sol, razón por la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero ¿qué pasa con un agujero negro? En un agujero negro la concentración de energía o de más energía es tal que la curvatura del espacio-tiempo alcanza proporciones casi infinitas. Y con ello se teoriza de que ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro. Entonces, esa deformación extrema del espacio-tiempo, en el lugar donde está un agujero negro, se ha teorizado que podría ser una conexión, podría significar atajos para ir de un lado del universo a otro, o inclusive algunos conjeturan que podría ser la conexión para otros universos. El tema no era hoy hablar específicamente de cosmología y de cómo, utilizando estas teorías que son las teorías más aceptadas en la actualidad, se visualiza el universo, pero dentro del ámbito de las teorías que tenemos hoy en día, específicamente la teoría inflacionaria, y de acuerdo a las fluctuaciones cuánticas, se conjetura que podrían existir universos múltiples y que el universo en el que nosotros vivimos es solo uno de esos universos múltiples que se generaron producto de las fluctuaciones cuánticas que se dieron en un campo primigenio llamado el inflatón. Entonces, traigo esto a discusión porque justamente Roger Penrose, por cierto, Premio Nobel de Física 2020, es una de las personas que plantea un modelo alternativo, pero el punto aquí es que existe lo que, cuando se utiliza la mecánica cuántica para describir el universo, se habla de que podrían existir universos múltiples y se hace un parangón entre los agujeros negros y el origen del universo. Y repito, cuando digo el origen del universo, no me refiero a que en ese momento comienza el universo, porque podría ser que el universo realmente lo que tiene es un nuevo ciclo y que han habido otros ciclos. Entonces, básicamente, todas esas teorías, o a veces muchas de ellas son solo conjeturas de lo que podría pasar. Y bueno, no están descartadas, pero realmente hay que decirlo, sabemos muy poco acerca de la relatividad, o sea, de muchas de las consecuencias de la relatividad, sobre todo porque hasta ahora, y eso es un logro muy importante y cae dentro de las reflexiones, hasta el año 2005, si mal no recuerdo, fue que este señor, por acá aparece la imagen de él, este señor logró resolver por primera vez las ecuaciones de Einstein sin asumir simetrías, o sea, para un espacio-tiempo que puede tener cualquier tipo de deformación. Así que sabemos, la relatividad es una teoría tan fascinante y que una a una se han ido cumpliendo todas sus predicciones, pero todavía
hay mucho que aprender respecto a la relatividad. Y bueno, y cosas como esta que pregunta, no sé cuál es el nombre de quien hizo la pregunta, son algunas de los motivos por los que tantas personas se fascinan por la relatividad y algunos de ellos deciden trabajar exclusivamente estudiando. Bien, vamos gracias por la respuesta. Vamos a seguir viendo aquí. Bueno, Heidi Yasmín Naranjo, felicitaciones por la exposición, un abrazo a la distancia. Carlota Segovia de Arias, saludos desde Santa Ana, saludos hasta Santa Ana también. Y Luis Durán le agradece por su respuesta, excelente. Bien, y pues para terminar, profesor, su mensaje de cierre. Sí, bueno, en esta presentación intenté dar algunos detalles, no ir a profundidad, porque no es posible en el tiempo, pero intenté dar algunos detalles como lo que estoy mostrando acá, porque uno de los propósitos de compartir con las personas que no se dedican a este campo de la ciencia o a las ciencias en general, es mostrarles cómo funciona la ciencia. Y es una reflexión muy interesante acerca de que la ciencia tiene su fortaleza en la capacidad que tiene para cuestionar, razón por la cual se tiene métodos muy estrictos de control. Voy a hablar, por ejemplo, de este observatorio de ondas gravitacionales. Para poder decir si realmente se ha detectado una onda gravitacional, debe haber al menos 2 observatorios. ¿Qué es lo que pasa con este observatorio? Son dos observatorios en realidad que se encuentran ambos en Estados Unidos y que se encuentran a una distancia superior a los 3,000 kilómetros. Entonces, voy a mencionar esto porque algunas personas piensan que la ciencia funciona de otra manera y que funciona en base a que no, la ciencia es muy estricta a la hora de controlar sus resultados. Y de hecho, aún con ese estricto método de control, nos equivocamos en nuestras apreciaciones, pero nunca abandonamos el cuestionamiento. Y voy a ejemplificar eso también con lo que pasó con Joseph Weber. Este señor construyó el primer detector de ondas gravitacionales y él afirmó haber detectado ondas gravitacionales a finales de la década de los 60, pero nadie aceptó eso porque no hubo manera de validar su descubrimiento. Entonces, rigurosidad. ¿Cómo funciona la ciencia? Funciona con una enorme rigurosidad para controlar los resultados. No se trata de creer, no se trata de que esto lo voy a creer porque me gusta. Es que en realidad la ciencia funciona de esa manera. Entonces, lo otro es la pasión hacia la ciencia. Si ustedes observan cada uno de estos resultados, de estos experimentos, se van a dar cuenta, si ustedes investigan respecto a cómo se llegó a estos resultados. Por ejemplo, este detector de ondas gravitacionales, estuvieron trabajando 22 años para llegar a tenerlo. Y finalmente se obtuvieron los resultados, aun cuando las posibilidades de detectar ondas gravitacionales eran mínimas, minúsculas. Ellos tuvieron confianza y tuvieron que hacer todo lo que pudieron y ahí están los resultados. Entonces, la ciencia funciona de esa manera. La ciencia funciona utilizando el pensamiento lógico, controlando sus resultados y sobre todo cuestionando. Es posible que algo que hoy demos por aceptado y dejamos
algún detalle, de analizar algún detalle, después, producto de ese cuestionamiento, nos demos cuenta que tenemos que corregirlo. Esa es la mayor fortaleza de la ciencia, el cuestionamiento. Entonces, quería compartir esto porque yo sé que en Honduras, en Latinoamérica, en el mundo entero, existen muchos jóvenes que se sienten atraídos hacia la ciencia. No importa si se trata de astronomía y astrofísica, o de física, o de cosmología, o de las ciencias médicas, o de biología, cualquier campo de la ciencia es igualmente importante, pero debe saberse que más allá de nuestra vocación debe haber mucha disposición para el sacrificio y para la persistencia, como muestran una gran cantidad de los resultados que he presentado hoy. Esa es mi motivación. Entonces, si a usted le atrae la ciencia, cualquier tipo de ciencia, vaya tras ella, pero no obvie que en algunas ocasiones se tendrá que desvelar para entender las matemáticas que están detrás, por ejemplo, de esa genética o de esa biología o de las ciencias sociales, porque ahí también se utilizan datos y se necesita conocimiento de estadística. Así que a todos los hondureños, a todos los latinoamericanos, a los ciudadanos del mundo, no renuncien a sus metas, esfuércense, sean persistentes, que solo de esa manera seguiremos transformando el mundo positivamente. Un abrazo a la distancia a todos los que estuvieron hoy con nosotros y esperamos en algún momento en el futuro, en esa línea del espacio-tiempo, volver a encontrarnos a través de uno de los mensajeros que hemos presentado hoy, las ondas electromagnéticas. Así es, profesor, muchas gracias. Y pues les recordamos a todos ustedes que este programa, su principal objetivo es la divulgación de la ciencia, como lo decía bien el profesor Norman Palma. Todo inicia con una pregunta, con una pequeña curiosidad que al final se termina siendo enorme. Así que es un gusto para nosotros poder estar aquí presentándoles todos este tipo de conferencias, este tipo de charlas. Prontamente pues vamos a estar también con los demás departamentos de la Facultad de Ciencias Espaciales y esperamos que ustedes hayan disfrutado esta charla. Igualmente nos veremos el próximo viernes a las 6 de la tarde en este Facebook Live. Igualmente pueden ver el Facebook Live de la UNA, de Presencia Universitaria, de UTV. Y si usted tal vez puede que se le olvide o no tenga chance o cualquier problema que tenga, hay una campanita aquí abajo, en la sección de aquí abajo de Facebook. Usted puede darle ahí a ese recordatorio y automáticamente va a recibir una notificación en su Facebook de que estamos en vivo, para que usted no se pierda la participación en estos programas. Y también les recordamos, bueno, el COVID-19 todavía sigue estando muy activo en nuestro país y sigue cobrando muchas vidas, así que por favor les pedimos que puedan seguir todas las normas de bioseguridad, lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón cerca, utilizar gel de manos. Si va a salir de su casa, siempre usar la mascarilla correctamente y seguir los protocolos de seguridad para entrada a su hogar. Así que bueno, con esto nos despedimos y esperamos contar con su presencia el próximo viernes. Muy buenas noches.